Joe Biden asegura que de ganar tomará acciones inmediatas contra Maduro. El candidato presidencial estadounidense demócrata Joe Biden aseguró que está comprometido con la restauración de la democracia en Venezuela y prometió impulsar la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro para lograr elecciones libres en el país y para hacer valer las recomendaciones del informe de la ONU. Organizaré a la comunidad internacional para dar una respuesta sólida a la crisis humanitaria de Venezuela. Haré responsables a Maduro y a los partidarios del régimen por la corrupción y los abusos de los derechos humanos, y encabezaré los esfuerzos internacionales para presionar por unas elecciones libres y justas. A diferencia del presidente Trump, estoy comprometido con la restauración de la democracia en Venezuela y con ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país, dijo Biden en un comunicado que publicó en su página web. Añadió que entre sus acciones inmediatas están hacer responsables a Nicolás Maduro y a los partidarios del régimen por la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Aseguró este jueves el aspirante demócrata a la Casa Blanca, quien celebró la presentación del informe de la Misión Internacional de Investigación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el cual se asegura que Maduro y sus ministros de Defensa e Interior cometieron violaciones flagrantes a los derechos humanos. Promete TPS a los venezolanos. Asimismo, Biden rechazó que la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos no haya aprobado la implementación de un estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos en el país norteamericano. Los republicanos continúan demostrando que sus palabras fuertes contra Maduro no son más que palabras vacías. Repetidamente, cuando hay que tomar verdaderas acciones, el presidente Trump y sus aliados republicanos han fallado en apoyar al pueblo venezolano. La administración Trump, la cual podría aprobar el TPS unilateralmente, ha rechazado apoyar dicha medida y en cambio ha deportado sin misericordia a venezolanos de vuelta al régimen de Maduro y a una crisis humanitaria masiva que ha empeorado en el último año, agregó. Biden se solidarizó con los cerca de 5 millones de venezolanos que han dejado su país y saludó que muchos países aliados de Estados Unidos en la región hayan soportado la mayor parte de este éxodo. Estados Unidos debería proteger a los venezolanos que se encuentran en nuestro país de ser deportados al régimen opresivo de Maduro, añadió Biden. Prometió que de ganar la presidencia de Estados Unidos otorgará el TPS a los venezolanos en Estados Unidos inmediatamente. Adicionalmente, organizaré a la comunidad internacional para dar una respuesta sólida a la crisis humanitaria de Venezuela. Haré responsables a Maduro y a los partidarios del régimen por la corrupción y los abusos de los derechos humanos, y encabezaré los esfuerzos internacionales para presionar por unas elecciones libres y justas. A diferencia del presidente Trump, estoy comprometido con la restauración de la democracia en Venezuela y con ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país, sentenció. Por otro lado, Maduro afirma que es imposible aplazar las elecciones legislativas. El mandatario pidió a la Unión Europea que envíe observadores para los comicios programados para diciembre. Nicolás Maduro aseguró este jueves que es imposible posponer las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, en respuesta a las recomendaciones planteadas por representantes de la Unión Europea de cara a los polémicos comicios. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional. La Constitución, en su letra, dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional, dijo Maduro durante una videoconferencia con candidatos oficialistas. Juan Manuel Santos fue quien instituyó la palabra homicidios colectivos. Los comicios para renovar el Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteados por una treintena de partidos que concentran la mayoría opositora al tildarlos de un fraude. Sin embargo, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, el opositor Enrique Capriles, llamó a participar. Este jueves, el Grupo Internacional de Contacto, integrado por países de Europa y América Latina, en procura de diálogos ante la crisis venezolana, indicó en una declaración conjunta que el calendario electoral actual
no permite el despliegue de una misión de observación electoral. Ello luego de que el pasado 2 de septiembre Caracas invitara a la ONU y a la Unión Europea a participar como observadores en las parlamentarias. Según el grupo de contacto, la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de las elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas. El pasado 11 de agosto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, abogó por un aplazamiento de las legislativas al considerar que no existían condiciones para organizarlas ni para que la Unión Europea enviara una misión de observación electoral. Imposible. Pidan lo que ustedes quieran, pero no nos pidan lo imposible. No nos pidan violar la Constitución, es un mandato, eso está claro, subrayó Maduro en una locución transmitida por la televisión gubernamental. La oposición acusa a Maduro de usar el control que ejerce sobre todos los poderes públicos para acabar con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva. Le planteó a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones, que tengamos diálogo permanente como lo estamos teniendo, que lo piensen mejor. En Venezuela va a haber elecciones, subrayó Maduro. El líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino en enero de 2019, cuando el Parlamento declaró la usurpación de Maduro en el cargo tras reelegirse en mayo de 2018, en comicios considerados fraudulentos, reiteró este jueves en Twitter que no hay condiciones para una elección libre en Venezuela. Y por último, intervención militar en Venezuela, un juego con fuego en América Latina. El impacto del régimen de Nicolás Maduro traspasa las fronteras de Venezuela. Sus más radicales opositores buscan influir en los países vecinos para forzar una intervención. Un peligroso juego con cartas falsas. El impacto en América Latina de la estrategia de una intervención militar extranjera en Venezuela, impulsada principalmente por la líder opositora María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, no es en absoluto despreciable, ha surtido efecto, pero estos han sido adversos al objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder y a ganarse la solidaridad de los pueblos vecinos, a lo que pone en riesgo la idea belicista. Machado viene haciendo diversos llamados a las armas contra el chavismo desde hace años, ante micrófonos latinoamericanos y estadounidenses, y recientemente lo hizo en una entrevista de DW-TV, el medio público de Alemania para el exterior, justamente en días en los que la Unión Europea, liderada por su alto representante Josep Borrell, apuesta a una vía democrática a través de la observación electoral consentida y luego solicitada por Caracas, de los comicios a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Mientras tanto, en Colombia, país impulsor del Grupo de Lima, el discurso belicista de Machado y otras figuras de la oposición venezolana despierta cada vez más preocupación. Sectores radicales de la oposición venezolana insisten en convencer a gobiernos latinoamericanos de que la única forma de salir del chavismo es a través de la violencia, dice a DW Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, para quien estos radicales son el enemigo que siempre quiso tener el chavismo, y del que siempre ha advertido. En efecto, tanto en Venezuela como Colombia hay líderes opositores que consideran que ya no hay punto de negociación con el régimen, ni espacio para acciones diplomáticas internacionales que permitan destrabar la situación en Venezuela, y que ante ello se justifica una intervención militar. Es más, agrega el internacionalista Rodríguez, creen estar legitimados para promover acciones violentas, sin considerar los graves efectos que éstas puedan tener. El TIAR, el arma mágica para tumbar a Maduro. La dirigente María Corina Machado no cree en elecciones, pero sí apoya una intervención militar, dice el diario El Tiempo de Venezuela, este 9 de septiembre. En el artículo, Machado esboza que esta operación no debe depender de una sola organización, sino que debe estar confortada por distintos aliados, instituciones y países, con disposición y legitimidad regional en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y diferentes mecanismos interamericanos. También conocido como Pacto de Río, el TIAR fue creado en 1947, antes que la misma OTAN, y está enmarcado en la OEA, organización de la cual se retiró Venezuela en 2017 por sus acciones intrusivas contra la soberanía. La OEA reconoció más tarde, en enero de 2019, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En la práctica, su incorporación al TIAR es considerada por algunos como nula o ficticia, toda vez que el poder ejecutivo real lo detenta el gobierno de Nicolás Maduro. La reactivación del TIAR en diciembre de 2019 a través de su órgano de consulta que actúa, por ejemplo, para activar sus artículos 8, 9 y 20, demuestra que para poder activar los mecanismos es necesario que un Estado, sea de la región o fuera de esta, se constituya en una amenaza para otro miembro o para la región, explica DW Walter Arévalo.